Hola, hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Sánchez. Me asomo por aquí para darte las gracias, porque hemos arrancado esta cuarta temporada de Un Tema al Día batiendo otra vez nuestro récord de escuchas, en este caso en el mes de septiembre. Así que gracias por estar ahí y ser cada vez más. Si quieres ayudarnos a que el podcast siga creciendo, pues lo que mejor funciona es que se lo recomiendes a tus amigos, a tu familia, compañeros de trabajo, en redes sociales, lo que sea. Ya sabes que estamos disponibles en todas las plataformas, que ahí también nos pueden dejar estrellas, likes, comentarios y todas esas cosas que nos hacen ser más visibles. Y muchas gracias por compartir con nosotros una temporada más. Venga, vamos con lo de hoy. Insultos, lanzamiento de objetos, agresividad en el campo y clubes que no acaban de despegarse de sus ultras. Desde Europa nos llegan pistas de por qué la violencia no termina de irse del campo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día: violencia, ultras y fútbol. ¿Estamos mejor o estamos peor? Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Un partido de fútbol Atlético de Madrid-Real Madrid es siempre noticia. Cualquier cosa que pase en ese partido es la noticia deportiva del día y cualquier cosa extradeportiva que pase también. Porque estamos hablando de dos grandes del fútbol español y porque estamos hablando de dos equipos de Madrid, especialmente uno, que es el que concentra la mayoría de la atención de la prensa deportiva. Pero ese centralismo convierte también a este tipo de partidos en el espejo en el que una sociedad se mira, sobre todo la parte más masculinizada de la sociedad. Así que, guste más o menos el fútbol, nos conviene entender lo que pasa ahí dentro, porque a veces es también lo que pasa aquí fuera. Minuto 65 del partido Atlético de Madrid-Real Madrid este domingo. El portero del Real Madrid está en su posición y desde la grada, que tiene justo detrás, la del Gol Sur, le gritan insultos y deseos de que se muera. Desafortunadamente sucede muchos días en muchos campos. En ese momento se produce el gol del Real Madrid. El portero, Thibaut Courtois, se vuelve a la grada y se encara con ellos como diciendo: venga, ¿y ahora qué? Y pasa esto. Del Real Madrid ahora mismo. Segunda advertencia del árbitro al delegado. Sí, le ha dado un objeto el portero del Real Madrid al colegiado y ahora vuelve a hablar con el delegado, sí, como hizo anteriormente. Jugadores a vestuarios. Me parece bien. Acaba de caer otro objeto y el árbitro ha dicho: jugadores a vestuarios. El árbitro suspende el partido durante unos minutos. En esos momentos de parón, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y varios jugadores se van hacia la grada ultra, la del Frente Sur, para pedir tranquilidad a los aficionados. Es una imagen muy llamativa. El entrenador les dice: tranquilos, pensad, queda mucho partido. Los jugadores están aún más cerca de la grada, tratando de calmar a varios hombres con la cara tapada que han bajado a hablar con ellos. Otros aficionados siguen gritando, algunos hacen el saludo nazi. Al cabo de unos minutos, la cosa se ha tranquilizado y los equipos vuelven al campo. El partido termina sin más incidentes. Los jugadores del Atlético de Madrid se dirigen, como siempre, a las gradas. Aplauden mucho también al fondo sur. Muchos en el resto del campo abuchean ese momento. El partido llegaba cargado de tensión porque es un derbi y porque la Liga había advertido de que había un grupo que se había convocado en la grada del Atlético de Madrid con máscaras para poder lanzar insultos racistas sin ser identificados. Le preguntaron por esto antes del partido al presidente del Atlético de Madrid. Digamos que no se había mirado el temario. Bueno, yo creo que hay una cosa que está muy clara, ¿no? Yo creo que en Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, ni de ningún tipo. Es una afición ordenada y que... El que sí se sabe el temario es Simeone, uno de los entrenadores de Europa que mejor juega con la complicidad de los aficionados más encendidos. Después del partido habla y algunos ven en estas palabras un posicionamiento claro contra la violencia, pero otros de cierta equidistancia, porque no se limita a condenar a los agresores y culpa al portero del Real Madrid de provocar. Que la gente que ha cometido esos incidentes
el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar. No necesitamos de esa gente en nuestra tribuna. Eso no justifica el generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. Porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Aitor Lagunas, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aitor Lagunas es editor de la revista de Fútbol Panenka. Os recomiendo también que escuchéis su podcast Brazalete Negro. Aitor, tú llevas años analizando el peso de los ultras en nuestro fútbol. ¿Siguen siendo los clubes españoles demasiado tibios con los ultras? Sí, es verdad que yo creo que hay casos concretos, ¿no?, de clubes en los que la actitud no es todo lo beligerante ni todo lo contundente que se requiere. Es verdad que probablemente Cerezo sea el último de los grandes presidentes de los años 90, ¿no?, de nuestro fútbol. Lo que pasa es que estamos en 2024, la sociedad cambia, las exigencias y las demandas también, y probablemente, pues bueno, esas palabras vienen a reflejar lo que decimos, que tal vez el Atlético de Madrid sea uno de los clubes españoles que más está sufriendo a la hora de mostrar contundencia para frenar el poder que siguen teniendo sectores en esos fondos, concretamente en el Fondo Sur. Por mucho que ya no se utilice el lema del Frente Atlético, los problemas siguen sucediendo, las sanciones han seguido llegando, por ejemplo en 2022 por parte de la UEFA. Y si tiramos más atrás, pues lógicamente nos encontraremos dos casos de asesinato, ¿no? Dos homicidios, el de Aitor Zabaleta en el 98 y el de Jimmy en 2014, con lo cual motivo más que suficiente para que los clubes y concretamente el Atlético de Madrid sea todo lo contundente. A mí me da la sensación, Juanlu, de que con la violencia los equipos, las directivas, hacen un poco como los partidos políticos ante los casos de corrupción. Es decir, el que le encuentran al de enfrente es muy grave, pero el que me encuentran a mí, entre los míos, pues lo trato de minimizar y así poco podemos avanzar. Justo te iba a decir, Aitor, que me da la sensación de que casi siempre que se habla de un caso concreto, en este caso del Atlético de Madrid, inmediatamente hay gente que se enfada muchísimo porque no estamos recordando aquel otro caso concreto de hace poco o mucho tiempo en el que alguien también hizo algo o hizo lo mismo. De hecho, este mismo portero, Thibaut Courtois, jugaba antes en el Atlético de Madrid y le dieron con un mechero en la cabeza en un partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Eso era 2013. Así que, más que el cruce de reproches, me interesa más el proceso. Sea el Atlético de Madrid o sea el equipo que sea, cómo se despega uno, cómo se desengancha uno de los ultras que parecen tan metidos en las gradas y en el entorno social de los equipos. Bueno, yo creo que tiene que haber un cambio por parte de la directiva, ¿no? En términos generales, siempre históricamente se ha visto como necesario, como una ventaja competitiva incluso, el hecho de contar con un fondo bullicioso que tire de la animación del resto del estadio, que promueva los gritos, que promueva los cánticos, que presione al rival. Y eso es un poco lo que les ha dado siempre ese punto de poder a la hora de negociar con las directivas, ¿no? Los grupos ultra pues se les veía un poco como la voz de la afición. Esto quizás sigue siendo así, pero es verdad que ha habido clubes muy claramente contrarios a seguir dándoles ese poder. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona en la primera etapa de Joan Laporta como presidente, también el Real Madrid con Florentino Pérez, y hay otros en los que pues está costando. También es muy positivo, Juanlu, déjame que te diga que este fin de semana, cuando el equipo acude a saludar y agradecer a ese fondo, al Fondo Sur, la pasión que le ha metido en el partido, que el resto del estadio abuchee. ¿Por qué? Porque ya están señalando que ciertas actitudes que están procediendo del Fondo Sur no dejan bien al Atlético de Madrid y no son tolerables dentro del Estadio Metropolitano. Y creo que la contundencia que no tuvo este fin de semana Cerezo a la hora de hacer esas declaraciones sí que la empiezan a tener ya muchos otros aficionados del Atlético de Madrid que señalan aquellas actitudes con las cuales no quieren convivir dentro del Estadio Metropolitano. Aitor, los que hemos sido aficionados desde pequeños, pero que bueno, con la edad hemos dejado de ir al campo, creíamos que la cosa había mejorado mucho. Y sin embargo vemos algunos capítulos preocupantes. ¿Estamos mejor o estamos peor? Vamos a ver, yo supongo que como tú, Juanlu, yo empecé a ir al fútbol en los años 80. Yo tengo recuerdos clarísimos de cómo era estar en un estadio de primera división, no estoy hablando de categorías más bajas, y cómo era un espectáculo, te diría que poco amigable, sobre todo para ir con críos, con crías, con gente un poco más impresionable, pues porque se producían cánticos de todo tipo, cualquier auténtica barbaridad podía tener cabida. Desde luego, pues aquella imagen, ¿no?, de Gus Hiddink pidiendo que se retirase una esvástica en un Valencia-Albacete a principios de los 90, llamó la atención, pero porque hubo un entrenador que señaló, no porque fuese absolutamente inusual ver ese tipo de banderas o ese tipo de simbología en los fondos de los estadios. Quiero decir, ¿hemos mejorado con respecto a los 80 y 90? Sí, claramente.
¿Está el problema absolutamente erradicado? No, pero desde luego lo que hemos vivido en este derbi de Madrid no es ninguna novedad. Es verdad que es muy llamativo, hay mucha audiencia, pero hace 2 años el FC Barcelona se proclamó campeón de Liga y casi no lo pudo celebrar, porque cuando estaban sus jugadores saltando dentro del círculo central hubo una invasión de campo por parte de los ultras del Real Club Deportivo Español. Es decir, que venimos de eso y contextualizándolo, creo que estamos en una situación en la que hay un cierto rebrote de problemas de violencia en los estadios, que tiene para mí mucho que ver con el rebrote de ciertas ideologías también en Europa. Ponnos algún ejemplo de eso. Por ejemplo, en Países Bajos se está señalando el factor post-COVID también como un elemento en el que claramente hay mucha más incidencia de casos de violencia en los estadios. Parece como si ese momento de la pandemia pues haya reconcentrado un poco los ánimos y en el momento de volver otra vez a regresar a los campos de fútbol, pues los radicales se han vuelto con más violencia. Según parece, en las estadísticas en Eredivisie, en la liga holandesa, se están registrando más del doble de casos de violencia que antes de la pandemia. Pero yo creo que, independientemente de la cuestión pandémica, hay una relación bastante obvia entre la radicalización extrema que se está dando en la sociedad, la normalización de actitudes violentas o agresivas en el ámbito de la política, en el ámbito de la convivencia, en el ámbito de la calle, y al final el estadio no deja de ser un reflejo de lo que sucede en el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, si esa radicalización se está dando, si hay determinados partidos que enarbolan discursos de odio y los vemos como normales o se normalizan o se blanquean, pues lógicamente tampoco nos puede llamar la atención que eso acabe calando y acabe llegando al estadio. Lo hemos visto, por ejemplo, en la última Eurocopa, lo vimos también en la Copa América. Venimos ahora, por ejemplo, de un derbi en Viena, entre el Rapid y el Austria, en el que se han producido lanzamientos de bengalas, enfrentamientos sobre el terreno de juego, invasión de campo por parte de los aficionados más radicales. Es decir, hay ya una predisposición a una violencia dura, incluso armada, incluso con armas blancas, ¿no? Y esto quizá marque una distancia con respecto a ese ultra más de andar por casa, sí, con las puntas de acero y las cazadoras bomber, pero que no estaba tan formado y tan preparado, casi una preparación, te diría, casi militar, por parte de algunos grupos ultra, que son los que protagonizan el mayor porcentaje de acciones violentas. Citas esa rabia acumulada en pandemia, ¿no?, que define muchos procesos políticos que estamos viviendo, y pones de ejemplo Países Bajos, Austria, donde el auge de la extrema derecha es muy importante. De hecho, en Austria ha ganado las elecciones la extrema derecha este fin de semana, pero tampoco hay que engañarse porque también hay grupos violentos con banderas de izquierdas. Siempre los ha habido, aunque yo creo que a día de hoy son menos, pesan menos en los grandes equipos. Pero es como si el fútbol, Aitor, fuera la excusa que encuentran muchos hombres para seguir yendo a la guerra con cualquier pretexto, ¿no?, futbolístico o ideológico, incluso quedando fuera del campo a pegarse. Sí. Yo creo que el primero de estos incidentes se produjo también en Países Bajos en el año 99, en una estación de servicio en la que quedaron seguidores del Feyenoord y del Ajax para pegarse directamente, y a partir de ahí es verdad que se están produciendo cada vez con más frecuencia. También en Francia hemos visto este tipo de quedadas, en Austria, en Inglaterra, hemos visto, por ejemplo, en la final de la Eurocopa de 2021 momentos de muchísima tensión. Hay un operativo policial dentro de los estadios, hay más cámaras, hay más posibilidad de identificar a los ultras que protagonizan esos incidentes y, por lo tanto, esa violencia hay que sacarla del estadio a un espacio que no esté tan vigilado. Yo creo que una de las más multitudinarias, Juanlu, por ejemplo, se ha producido no hace mucho en segunda división entre ultras del Burgos y del Zaragoza, la denominada Operación Capucha, que concluyó con 64 detenidos. Normalmente siempre lo que se da aquí es una colisión entre grupos ultra enfrentados, porque cada grupo ultra normalmente tiene también sus filias y sus fobias, tiene sus relaciones de amor y de odio, y esas relaciones, sobre todo de odio, con otros grupos ultras responden no solamente a una divergencia desde el punto de vista futbolístico, sino sobre todo y especialmente acentuada cuando hay una confrontación también ideológica, ¿no? Pues, por ejemplo, los ultras del Burgos de ideología de extrema izquierda, los del Zaragoza de ideología de derechas. Esto ha sucedido también con seguidores del Rayo Vallecano, Viris en Sevilla, Supporter Sur del Betis. Es decir, cada uno de los grupos ultra, aunque muchos de ellos tratan de presentarse como apolíticos, siguen manteniendo una ideología, dijéramos, dominante, y es la que al final acaba tejiendo esas relaciones de filia y de fobia que permiten que en momentos puntuales se puedan concertar encuentros para únicamente eso, para pegarse. Por terminar con algo optimista, Aitor,
¿Crees que va a haber una relación directa, que podemos ser optimistas si la sociedad sigue evolucionando en este sentido contra el odio, contra la violencia, ¿no? Porque si obviamente la Liga pone cámaras para vigilar a los violentos o hay más sanciones, no es por ética, no es por ideología, es porque la presión social puede afectar al negocio y le tienen que poner una solución. El fútbol se ha convertido en un espectáculo, se pretende vender un espectáculo para toda la familia, para cualquier continente, para cualquier raza. La Liga tiene que llegar a todas las esquinas del mundo, como la Premier, como las diferentes competiciones europeas, y este tipo de incidentes a la Liga, desde el punto de vista reputacional, le hacen mucho daño, más allá de que haya más o menos implicación ideológica, ¿no?, en la lucha contra el racismo o contra la homofobia. En la Liga han entendido que necesitan ir contra este tipo de circunstancias. Aquí hay como una doble corriente, ¿no? Hay una exigencia por parte de una sociedad que cada vez tiene unos estándares de convivencia pues más altos y que no quiere ir al estadio a ver o a oír según qué cosas, ni siquiera aunque las canten o las promuevan los que llevan la misma camiseta que tú. Y por otro lado, yo creo que hay la percepción económica, interesada, si quieres, de puro mercado, ¿no?, de puro capitalismo, de blanquearse ante cualquier público objetivo, cliente potencial de la Liga. Yo creo que eso no es una cuestión ya de ideología, sino simplemente de querer llegar a los últimos rincones que te pueda ofrecer el mercado. Y si para ello, pues quien fomenta la violencia, quien promueve cánticos racistas, supone un problema, supone un obstáculo, pues yo entiendo que ahí la Liga es cuando se está poniendo realmente las pilas pues para tratar de que eso no suceda. Es verdad que al final lo que vamos a acabar generando en muchos momentos son gradas de animación tremendamente blancas que son prácticamente como class, ¿no?, de teatro, en la que todos los mensajes están dirigidos, están controlados, pero es verdad que la alternativa es un poco un regreso a los fondos de los años 80 y yo creo que eso sinceramente es algo que no quiere nadie. Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Juanlu. Y antes de marcharnos... ¿Sabes que en Podimo ahora puedes reaccionar con emojis a tus episodios favoritos? Carita triste, corazones y hasta fueguitos si tú lo consideras. Un montón de funciones para conectar con tus podcasts favoritos y con los usuarios de la app que puedes descubrir navegando por nuestros podcasts. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.